hacer. Esto es sustitución de persona infragante. Entonces se va a retirar nomás, pues no queda más. Bien, señores, vamos a dar inicio. Voy a copiar el... No le voy a hacer válido su examen, señor, porque no coincide con el nombre de la lista. Ok, voy a copiar el enunciado entonces y les voy a dar el password. Ok, señores, el password estaba Easy, es el matón. Señores, un poco de respeto en los chats, ¿ya? ¿Qué es eso? Bueno, el password, señores, es 123 ABC. Lo voy a escribir en el chat también. Cualquier duda o pregunta a disposición, una aclaración. El programa no solicita al usuario ingresar datos por teclado. Definan ustedes las variables en el segmento de datos y le dan cualquier valor. Lo único que pide... Bien, lo único que pide el usuario, el programa es desplegar el mensaje, sí, que está ahí en el enunciado que dice el área del paralelepípedo regular es tanto. ¿De acuerdo? Hartos estudiantes hoy día. Tienen media hora para resolverlo, tiempo límite 8:05. Solo Luis Adrián. No configuré bien mi nombre, ¿será? Pero ya pues, ¿cuántas Sí, veces? mi nombre es Luis Fernando y mi apellido es Adrián. Ya, ok. A ver, para la próxima ponga su nombre y apellido completo, ¿ok? Ok, ingeniero. Para los próximos prácticos o exámenes. A ver, entonces... El enunciado supongo que está claro. Ok, lo tenían en su pantalla. Entonces, teníamos que calcular el área de un paralelepípedo regular. Esta es la fórmula.
largo, ancho y altura. Okay. Teníamos que pasar estos tres parámetros a una subrutina y que calcule esta expresión que nos va a dar el área del paralelepípedo. A ver, veamos cómo hacemos el programa para ver si quedan dudas. En primer lugar, ¿qué dice el enunciado? Que hay que definir qué variable, la variable A, B y C, largo, ancho, altura y obviamente la variable área no inicializada, donde vamos a almacenar al finalizar el área, ¿sí? Bueno, yo voy a usar las palabras largo, ancho y altura para que sea más visible el programa. Bueno, esto es facilísimo, entonces largo, ancho, altura, ¿ok? Cuidado acá, tenían que definir a nivel de Word, porque el enunciado está clarísimo, 16. ¿Ok? Bien. ¿Qué más tenemos que definir? Bueno, eso es sencillísimo y teníamos que definir una variable no inicializada que dice también el enunciado que es la variable A. Listo. También le reservamos obviamente un Word. ¿De acuerdo? Okay. Y luego vamos a definir también una variable, una variable para desplegar el área, ¿no? El enunciado pide desplegar el área del paralelepípedo rectangular es tanto. Ok, entonces, bien, ¿cómo sería el programa? Muy sencillo, pasamos tres parámetros, tal como dice el enunciado, por valor, ¿no? Y el orden está dado en el enunciado, ¿sí? El primero, pasaremos la variable A, que es el largo, por valor. Esto obviamente en RCX, la segunda en RDX, la tercera en R8, etc. Son tres. Bien, acá lo tenemos, señores, entonces los tres pasos de parámetro por valor son las variables que hemos definido, por ejemplo, con estos datos de prueba o cualquier otro. Bien, cuidado acá que tratándose de datos de 16 bits a nivel de Word, bien, voy a usar CX, DX, R8, D2. Bien, hemos pasado entonces los tres parámetros, llamamos a la subrutina, de nombre dice calcular. Okay. Y lo único que tenemos que hacer es una serie de multiplicaciones y sumas muy sencillas. Por ejemplo, la primera es A por B. Bien, el primer parámetro A está en SX. Sí, lo muevo a X, en realidad tendría que ser, bueno, no es que cambie, pero podría ser así. Ok. Bien, y luego, ¿qué hacemos? Multiplicamos por B. B está en DX, le hemos pasado en DX. Luego, en otro registro, copiamos otra vez la variable A y lo multiplicamos con un IMUL de dos direcciones, dado que el resultado debe ser del mismo tamaño. Okay. Lo multiplicamos por la variable C que está en el registro R8W. Sí, y por último, haremos esta multiplicación muy sencilla. Tomamos otro registro, por RCI. Multiplicamos, tenemos las tres multiplicaciones y sumamos la primero que está en AX con BX y luego lo que está en S. Y por último, multiplicamos por 2. Eso sería todo. Entonces habríamos realizado el cálculo de esta expresión.
El resultado queda en el registro A. Regresamos. Una vez que regresamos, lo almacenamos en la variable área. El enunciado me parece que está claro. Dice, y al retorno del programa almacenará y mostrará el resultado del área en la consola en decimal. Entonces, al volver, guardamos el área y luego lo mostramos. Esto lo sabemos. Mensaje. Ok, el mensaje en RCX y luego por valor el resultado que está en área, lo hemos almacenado en la variable área, por valor obviamente, y llamamos a print. Esto ya lo habíamos visto. Ok, el resultado tendría que hacer algo así. A ver, entonces estamos en este directorio. Ok, el programa se llama para... Bueno, y ese sería el resultado con estos valores. Cualquiera. Podemos con una calculadora comprobarlo. Ok. ¿Tienen alguna pregunta o dudas? No. Sí, doctor, Dígame. disculpe, ¿sí o sí se debe utilizar IMUL? Porque creo que no hay No ninguna necesariamente, pero yo puedo usar IMUL porque es muy sencillo. Fíjese que además él dice, definirá y área de 16 bits. O sea que el resultado es del mismo tamaño de los operandos que voy a multiplicar. ¿Sí? Entonces, por eso me resulta mucho más fácil y mucho más sencillo utilizar IMUL. Con una instrucción prácticamente estoy multiplicando obviamente el producto. Cuidado que es solo la mitad del producto real, digamos, pero en este caso, como el área tiene que tener el tamaño de los operandos, no hay ningún problema. Entonces, siempre que no sobrepasemos, no sé si es esa su pregunta o cuál es su... Sí, esa era mi duda. Ya. Bueno, Una entonces, consulta sí, dígame. respecto a la multiplicación. ¿No es necesario siempre trabajar con los registros D y A? Porque a veces cuando dos Word, el producto es 2 Word, dan como un resultado 32 bits, ¿no? Y bueno, puede ser que una parte del resultado ya esté obviando y podría ocurrir un error. Claro que sí. Que es corto. Claro que sí. A ver, vamos a ver. El resultado de esta multiplicación tendría que ser un resultado de 32. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Por qué? Porque los operandos son de 16. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Ok. Pero, ¿qué dice acá? Dice que el resultado, ¿no? El programa definirá de 16, de 16, de 16, y el resultado no es de 32, sino también de 16. Ahora, si yo acá utilizaría el MUL, ¿sí? Colocando el producto entonces en el registro A, obviamente me daría el resultado correcto de 32.
Pero como yo solo necesito 16, puedo usar IMUL. ¿Se acuerdan que IMUL solo me da, si yo multiplico 16 por 16, el resultado de cuánto es? De 16. Entonces, cuidado, si yo voy a sobrepasar este rango, no voy a usar IMUL. Voy a usar MUL. ¿Okay? Con el formato de un operando. ¿Okay? Pero como si el resultado acá va a ser solo de 16, vamos a suponer que no estamos sobrepasando ese rango, entonces puedo usar tranquilamente y es mucho más fácil, puedo usar IMUL y el resultado de la multiplicación va a ser siempre de 16. Siempre va a ser de 16. No necesito el resultado de 32 en este caso. Salvo que yo les dijera acá que quiero el resultado en 32. Ok, el resultado de 32. Entonces quizás eso no sé si resulta más claro. Es decir, hemos visto nosotros los formatos de 1, 2 y 3 operando. ¿Sí? En este caso estoy usando el de 2 porque el producto que me interesa va a ser solo de 16, no va a ser de 32. Ahora, pueden usar el operando de un operando y agarren solo como resultado la parte de 16 bits. También va a ser exactamente lo mismo, no es que cambie. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo podríamos modificar este programa para solicitar que el usuario introduzca datos? Okay. Ahora lo hemos definido en forma fija acá. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, en primer lugar tendríamos que definir qué cosa. Definir 3 variables. Ok. Ancho. Listo. Y altura. Ok. Reserve. Ok. Esto ya no sería necesario porque lo vamos a capturar desde el texto. Bien, este mensaje queda lo mismo. Ahora tendríamos que aumentar algunos mensajes. Por ejemplo, mensaje 2, define by. Podríamos decir al usuario ingresar largo, algo así. Sí. Y lo mismo ingresar, etcétera, etcétera. Podríamos entonces listo. Otros 2 mensajes, 3 y 4. Ingresar ancho, acá cambiamos y ya está. Ya, podría ser algo así. Esto queda, por supuesto, ahí vamos a almacenar el área. Okay. Y aquí vamos a capturar estos datos de entrada. Entonces, antes de pasar los parámetros, tenemos que capturarlo. Y esto ustedes lo saben, entonces podemos hacer move rcx, mensaje 1. Luego por printf, listo.
Ya desplegamos el primer mensaje. No, en este caso el mensaje 2. Y esto está mal. Listo. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el scanf, ¿no es cierto? Para capturar el dato por teclado. Ok, entonces tenemos dos parámetros, como hemos visto, el formato de captura y luego en RDX vamos a tener la dirección donde se va a almacenar. En este caso, el primero sería el largo. Entonces, listo, esos son los dos parámetros, lo hemos visto varias veces, eso por referencia, y luego llamamos ok, aquí, así acá, cuidado, así el formato. Tenemos que definir el formato, obviamente. Y como voy a capturar datos de 16, el formato tendría que ser HD, porcentaje. Nosotros hicimos programas donde capturábamos de 32, entonces el formato les mostré era este de acá. Si queremos capturar datos enteros de 64, long. Y si queremos, cualquier manual de C tiene de 16, half, doble. Bien, eso sería todo. Y bueno, esto es repetitivo, lo repiten, hacen un cut and paste, lo repiten otras 2 veces, cambian nomás el mensaje y este nombre de acá. Y ya tendríamos capturado entonces los 3 datos y todo lo demás quedaría exactamente lo mismo. Pasamos los datos ¿sí? Sí, que hemos capturado, la subrutina, etcétera, etcétera. La subrutina hace su trabajo y muestra el resultado. Termínenlo ustedes el programa. ¿Sí? Si tuvieran alguna duda, la próxima clase. Bueno, eso sería, señores. Entonces, si no hay preguntas, finalizaríamos acá. Nos veríamos el día viernes para continuar. Ok, señores, entonces voy a finalizar. Hasta luego a todos. Gracias. Sí, dígame. No, si la hace usted y no usa el stack, que en realidad no lo hemos visto para no complicar. Nosotros las subrutinas que estamos manejando no tienen más de 4 parámetros. Sí, a ver, le voy a mostrar entonces lo siguiente. A ver. O sea, lo que quiero decir en pocas palabras es que si nosotros construimos una subrutina donde pasamos no más de 4 parámetros, esos 4 parámetros donde se pasan a través del registro. En ese caso no entra en juego el stack. El stack solo entraría en juego, ahorita les muestro un ejemplo. ¿Sí? Entraría en juego si yo tengo una función que tiene más de 4 parámetros. Ok, a ver, le voy a mostrar. Si no, no es necesario que usted haga el shadow space. Ok, a ver, vamos a ver si lo tengo acá. Acá. No voy a darles esto porque no quiero complicarles más.
Este es un paso de 6 parámetros a una subrutina. En C sería así. Por ejemplo, una función suma y le voy a pasar en modo inmediato por valor 6 parámetros. Okay. Y quisiera que la subrutina me haga la suma. Entonces, fíjense, de izquierda a derecha, primer parámetro en RCX, vamos a suponer datos de 64, segundo en RDX, cuarto en R8 y R9. Se me acabaron los registros. ¿Qué dice acá? Los argumentos remanentes se pasan vía el stack, pero esta vez de derecha a izquierda, porque al leerlo por el LIFO voy a leerlo al revés, entonces lo voy a leer en el orden apropiado. Y acá está así. Push 60 de derecha a izquierda. Ya no tengo registros. Okay, tengo que pasarlo vía stack con un push y push 50. Con eso habremos pasado. Ahora, acá es un poquito más complicado porque hay que hacer lo que se llama un prólogo. ¿Sí? Este es el base pointer que va a servir para lo siguiente. Cuando entro a la subrutina, almaceno el valor actual del base pointer. El puntero de pila lo voy a copiar a RP. En este caso tendríamos dos punteros, ambos al tope de la pila. Y acá sí, en este caso tengo que, como dice usted, reservar, porque voy a usar el stack en este caso. Okay, reserva. ¿Y cómo recupero operando la subrutina? Bueno, estos 4 ya lo sabemos, los tienen los registros. Y ahora, ¿por qué se usa el RBP? Porque el RCP durante la ejecución de una subrutina puede estar variando y entonces es más difícil, ¿sí?, recuperar un dato, mientras que el RBP va a permanecer fijo durante todo el tiempo que se está ejecutando la función, la subrutina. Y entonces, si ustedes lo ven en el stack, yo recupero el dato que he ingresado a partir, bueno, esto lo saben indirecto por registro, donde está el RBP le sumo 48, ok, y recupero el 50. Y si le sumo otros 8, 56, voy a recuperar el 60. Y luego tengo el epílogo, que es el contrario del prólogo. ¿Sí? Entonces, resumiendo su pregunta, no quiero entrar más en detalle en esto. Si nosotros tenemos solamente funciones que tienen máximo 4 parámetros, entonces yo, bueno, como lo estamos viendo, ¿sí?, lo paso a través de los registros y en este caso no tiene nada que ver el stack, porque la subrutina los va a encontrar en los registros y no en el stack, los remanentes. Obviamente esto es más flexible. Yo podría tener una función con 10 parámetros, los 4 primeros en los registros, los 6 restantes en el stack. ¿Quedó un poquito más claro? Bueno. Ok. Pero entonces no se preocupen porque nunca les voy a dar un programa que tenga que ver con más de 4 parámetros. ¿Ya? Por ejemplo, ahorita ustedes han trabajado con 3, bueno, y lo han pasado 3 registros, no hay mayor problema. Y como hemos visto, yo en el programa he trabajado solo con registros y no he usado el stack.
Bien, voy a finalizar entonces. Hasta luego, señores. Gracias. Nos vemos el día viernes. Ok, hasta luego.